Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Frank Torrealba. Me permito brindarles el día de hoy lo que es este pequeño tutorial seminario como parte de la materia seminario Las tendencias de la información en el siglo XXI y su incidencia en el ser humano y en el desarrollo de las ciencias económicas y administrativas, como parte de una de las materias para el doctorado de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Santa María. Comenzamos. En principio tenemos ¿qué es la voz IP? Para responder esta pregunta podemos decir que IP es la abreviatura de voz sobre protocolo de Internet, o como lo dicen sus siglas en inglés, Internet Protocol. Se refiere a la transmisión del tráfico de voz sobre las redes basadas en Internet en lugar de las tradicionales, las que ya conocemos como PSTN, que es una red pública conmutada. El protocolo de Internet fue diseñado originalmente para redes de transición de datos y debido a su gran éxito fue adaptado a las redes de voz mediante la paquetización de información y transmisión de la misma como paquetes de datos IP. La voz IP está disponible para la paquetización de información y transmisión de datos en muchos teléfonos inteligentes, en computadoras personales, en los dispositivos de acceso a Internet, tales como las tablets y otros dispositivos que tengan acceso a esta tecnología. El protocolo o normas de comunicación de Internet son llamadas también TCP/IP, donde la IP es un protocolo para asignar a cada ordenador conectado a Internet un número único y exclusivo en el mundo. Este número se le conoce como número IP y así se pueden hacer las llamadas única y exclusivamente a este número de dispositivo único, que es el computador que recibe la llamada, o en este caso el teléfono inteligente. Lo que conocemos también como voz IP se utiliza para hacer referencia a la transmisión de voz a través de redes, utilizando para ello un protocolo de Internet. A diferencia de lo que ocurre con la telefonía convencional, que es la que nosotros conocemos, que viaja a través de una señal analógica, se transmite de forma de paquetes de datos, como lo podemos ver aquí en el gráfico. Estos datos son comprimidos, consumiendo por lo tanto un pequeño recurso de lo que es el ancho de banda o los datos móviles si tenemos conexión Wi-Fi o de red. La voz IP transmite también los sonidos y las imágenes, ¿okay? Por eso es que conocemos hoy en día lo que son las videollamadas a través de la infraestructura de Internet estándar, utilizando sus normas de protocolo TCP/IP. La voz IP toma las señales de audio analógicas recogidas por un micrófono cuando hablamos y las convierte en una señal digital en forma de paquetes de datos para enviarlas a través de la red de Internet al receptor de la llamada. Una vez que llega al receptor, este paquete de datos se puede volver a convertir en una señal analógica que puede escuchar el receptor. Así es entonces como se pueden establecer las comunicaciones a través de la voz IP. Muy bien. Cuando hablamos de las formas de servicio que existen para comunicarse bajo esta modalidad de voz IP, tenemos concebido que puede ser desde un computador hasta otro computador inicialmente. Para las comunicaciones de voz IP se puede realizar una llamada utilizando un software, simplemente un micrófono, un altavoz y una conexión a Internet. Sería lo que nos haría falta. Por otro lado, tenemos unos teléfonos especiales que se llaman teléfonos IP. Los teléfonos especiales que se han designado para facilitar la voz IP pueden tener el aspecto de un teléfono tradicional, tal cual y como podemos apreciar en la foto,
pero no lo son así, ¿ok? Parecieran que tienen simplemente un auricular de teléfono, pero también trabajan con una conexión Wi-Fi, o sea que dependen de un router o de una conexión electrónica para establecer esta comunicación bajo la voz IP. La diferencia básica es que estos teléfonos IP, a diferencia de los tradicionales, usan un conector Ethernet que se conecta a un enrutador de Internet. Además, cuentan también con un software que está equipado para manejar las llamadas de voz IP. Existe también un adaptador de teléfonos analógicos, por sus siglas llamado ATA, ¿sí?, que es un dispositivo que podemos adaptar a los teléfonos convencionales para que gocen de esta tecnología. Se conecta un teléfono tradicional a un ordenador, a un computador, dispositivo, como lo quieran llamar, que esté conectado a Internet para facilitar las comunicaciones IP. Este adaptador convierte las señales analógicas en datos digitales y posteriormente se envían a través de una red de Internet. Las siglas ATA son la forma más simple y común mediante el uso de un dispositivo. Vienen de la palabra adaptador de teléfono analógico, como ya lo dijimos, ATA, y nos permite conectarnos con un teléfono estándar convencional, ¿okay?, pudiendo conectarlo a su vez al computador que tenga una conexión a su vez de Internet para usar este protocolo. Este convertidor analógico digital toma una señal de nuestro teléfono, como les dije, y la convierte en datos digitales para su transmisión. Ya hay proveedores de voz IP que están ofreciendo los ATA de manera gratuita, ¿okay?, con un servicio. Simplemente se saca el ATA de la caja, se conecta el cable en el teléfono convencional analógico que tenemos, que normalmente este dispositivo iría a la toma de corriente de la pared, pero ya el ATA está listo para hacer las llamadas voz IP una vez que sea conectado. ¿Okay? Es bastante sencillo y ya no tiene gran demanda, puesto que todo el mundo en su casa tiene bien sea una tablet, un computador o un teléfono inteligente. Uno de los aportes de esta tecnología voz IP es simplemente que es una forma de abaratar los costos de las llamadas. Es una gran ventaja que se ofrece hoy en día, que hasta hace nada llamar por teléfono sabemos que era bastante caro, sobre todo cuando hacíamos llamadas internacionales. Y la factura solía dispararse muchísimo si utilizábamos más tiempo. ¿Okay? Si usamos los terminales móviles tradicionales, esto es lo que venía sucediendo. Ahora, por suerte, esta situación ha ido mejorando con la implementación de tarifas más accesibles, pero lo cierto es que aún así la voz sobre IP permite ahorrar muchísimo más dinero que el que nosotros hubiésemos pensado en algún momento. Un ejemplo claro y conciso de una aplicación que hemos llegado a utilizar todos es la actual aplicación de Skype. Por ejemplo, un cliente cuadra a la perfección con la idea de voz sobre IP y no está solo, ya que tras las últimas actualizaciones de este conocido servicio de mensajería también está el WhatsApp, que nos ofrece esta tecnología de voz IP. El costo de este tipo de llamadas se podría decir que es prácticamente nulo, ¿sí?, ya que no tarifican de forma convencional y las podemos realizar sin ningún tipo de costo siempre y cuando tengamos los dispositivos necesarios. Dado que para poder disfrutar de este carácter gratuito es necesario que ambos, tanto el emisor como el receptor de la llamada, utilicen el mismo proveedor de servicios o el mismo cliente. ¿Okay? En este caso nos referimos a la aplicación, bien sea WhatsApp o bien sea Skype. Bien, la transmisión de voz IP puede facilitar muchos procesos y servicios que normalmente son muy difíciles y costosos y pueden ser implementados usando la tradicional voz de red.
Bajo esta tecnología se puede transmitir más de una llamada sobre la misma línea telefónica o se pueden conectar varias personas al unísono. De esta manera, la transmisión de voz IP puede facilitar el proceso de incrementar las líneas telefónicas, por ejemplo, en una empresa, sin la necesidad de añadir líneas físicas. Las funcionalidades que normalmente son facturadas con cargo extra por las compañías de teléfono tradicional, tales como transferencias de llamada, identificación de persona, el remarcado automático, son fáciles de implementar con esta tecnología de voz sobre IP. Las comunicaciones unificadas son posibles con la tecnología de voz que solo IP, ya que permite la integración de otros servicios disponibles en la red de Internet, tales como videoconferencias, los cuales no podíamos gozar antes con la telefonía tradicional, y los mensajes instantáneos también. A esto me refiero con los mensajes de texto que poseen tanto las plataformas de Skype por medio del chat y las plataformas de WhatsApp. Bien, en ese sentido es interesante ver cómo funciona este sistema global. Bien, podemos ver que existe un programa cliente, que es el cliente inicial, que ya citamos en el punto anterior, que es el que ofrece la interfaz al usuario para poder realizar una llamada sobre voz IP. Y este está respaldado por unos servidores que son los que controlan, gestionan y posibilitan el servicio. Entre estos elementos clave encontramos los gatekeepers, que constituyen el elemento central e incluyen puertas de enlace y los protocolos de voz IP, que unidos a los códecs encargados de las tareas de codificación y decodificación, o bien sea de compresión y descompresión de datos, son los que determinan en gran medida el consumo de ancho de banda y de datos y la calidad, por supuesto, de la llamada. Cuando utilizamos la voz IP para realizar llamadas telefónicas por Internet, la voz debe codificarse y decodificarse en datos digitales para poder enviarlos por la red, y estos nuevamente deben decodificarse en señales de voz para el otro extremo de la llamada. Bien, entonces el procedimiento ahorita, a pesar de que es más lineal, anteriormente la llamada tenía que pasar por unos servidores, centrales telefónicas, entiéndase. Ahora es más lineal el proceso, pero igual pasa por una función de codificación en paquetes de datos, viaja hasta el receptor y se decodifica nuevamente toda esta información. Este proceso de codificación y decodificación se logra mediante códex, que es la abreviatura de codificador-decodificador. Los códex aseguran que los datos estén comprimidos, lo que significa que se transmiten más rápido y como resultado la calidad de la llamada es mejor. Estos códex vienen incorporándose en los programas de voz IP, como por ejemplo en el software que tendrás que instalar si quieres utilizar por ejemplo el Skype o WhatsApp y hacer llamadas y videollamadas usando esta tecnología. Si bien la idea de los códex y los datos de voz digitales pueden parecer complicados, piensa en el proceso como si fuese un correo electrónico. Al igual que un correo electrónico, los datos de tu voz tienen un destino y un número que marca. Tu voz se convierte en un código codificado para que pueda moverse a través de la red de Internet, y al llegar al otro extremo, el código se convierte de nuevo en el sonido de tu voz ya decodificada, por lo que la persona que llamas puede comprender exactamente lo que estás hablando. Si tanto tú como la persona a quien llamas están usando voz IP, entonces todo el recorrido de la llamada telefónica se realizará a través de Internet. Si haces una llamada de voz IP, la otra persona utilizará un servicio convencional de telefonía o una aplicación digital. Si utiliza el servicio convencional, la llamada viaja lo más lejos usando la voz IP. Luego cambia a una red telefónica tradicional pública para poder llegar a su destino. Bien, veamos entonces cuáles son las ventajas económicas de utilizar esta modalidad de voz IP. Esta tecnología nos permite, como dijimos anteriormente, comunicarnos casi a un costo cero.
siempre y cuando tengamos los implementos necesarios, ya que se sustenta sobre nuestras tarifas de internet o de datos y no suponen un incremento sobre la factura telefónica, pero además nos ayuda a mantener el contacto sin gastos enormes, sobre todo cuando estamos fuera del país. Bien, entonces, a diferencia de los servicios que veníamos utilizando convencionalmente, una de las ventajas es que si estamos, por ejemplo, haciendo una llamada a Estados Unidos, que antes solía ser sumamente costosa, pudiésemos tener un tiempo ilimitado de habla siempre y cuando tengamos una buena conexión de internet. Por otro lado, la facilidad de uso y las posibilidades adicionales que ofrece este tipo de clientes y estos proveedores que actualmente y hoy en día nos ofrecen un servicio de no solo mensajería de texto, sino también de videollamada, que era algo con lo que no contábamos en el pasado. ¿Cuáles pudieran ser entonces las desventajas de la voz sobre IP? A pesar de lo útil que resulta, obviamente no es perfecta, ya que presenta algunas desventajas, como por ejemplo la calidad de la llamada, sobre todo si no tenemos un buen ancho de banda, o las caídas o la inestabilidad de las mismas, porque dependen netamente de la calidad de nuestra señal de internet. Por otro lado, los clientes de voz IP también pueden ser objeto de ataques en algunas ocasiones y acabar infectados por un malware, lo que puede acabar afectando a los usuarios seriamente, o a sus equipos, mejor dicho. Abaratar la factura de teléfono obviamente es una ventaja. La voz IP permite abaratar hasta un 80% de la factura de teléfono. Anteriormente, con una central telefónica que integraba datos de voz con más precisión, eran mucho más elevados los costos. Incluso podemos hallar centrales telefónicas para esta nueva tecnología, lo cual multiplicaría el número de líneas sin necesidad de hacerlo físicamente. Bien, para culminar entonces vamos a ver cuál es el aporte para las ciencias económicas y administrativas, y podemos comenzar como que esta tecnología tiene una integración con el sistema informático. Lo que queremos decir con esto es que es posible realizar y recibir llamadas de los ordenadores o de los computadores, y también se puede utilizar un teléfono IP similar a un teléfono tradicional, pero que está comunicado con el computador, permitiendo marcar desde el navegador web, con los programas contratados, ahorrando mucho tiempo, ¿okay? Y no teniendo que cancelar altos costos. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el ahorro en los costos, ¿okay? Que ya lo hemos mencionado muchísimas veces. Más de un 90% nos representa el ahorro en costos de llamadas internacionales. También hablamos de la eficiencia, de la localización de las personas, ya que esta solución nos permite saber si una persona está en su puesto, localizable, o está contestando desde su smartphone, o de repente si la persona no quiere ser molestada, esta persona tiene la opción de rechazos de llamada, de ser ilocalizable en el caso del receptor, ¿okay? Y si una empresa tiene varias oficinas o delegaciones, cualquier persona de una de ellas puede llamar directamente a otra persona sin pasar por una central telefónica o una operadora,
¿ok? Lo cual hace mucho más eficiente esta localización. Facilita el teletrabajo, algo que está muy en boga hoy en día, como son las modalidades work at home, trabajo desde casa. Cualquier empleado puede tener un teléfono IP en su casa conectado a su banda ancha y este sistema podrá ser una extensión más de la compañía sin necesidad de poner en evidencia que el empleado está ubicado físicamente en su casa y no en la empresa. Luego tenemos la integración de los smartphones. ¿Okay? Si la empresa utiliza smartphones, puede utilizar una cuota de datos o una red de Wi-Fi para hacer y recibir llamadas a través de una central. ¿Okay? Pero en este caso una central digital IP. Desde el smartphone podemos saber qué usuarios están operativos. Esto ya es para teléfonos corporativos, corporaciones muy grandes que necesitan ubicar y tener conectada a una fuerza de ventas o a un departamento de atención al cliente, por ejemplo. Y el punto final es la libertad en la elección del operador. Anteriormente podíamos decir que las operadoras telefónicas tenían el monopolio de las comunicaciones y ahora no. Ahorita tenemos múltiples opciones, múltiples aplicaciones para que los usuarios final puedan elegir con cuál operadora pueden llamar. Otras ventajas también a destacar para las empresas y las ciencias económicas sería también la libertad en la elección de los equipos. Anteriormente estábamos condenados a ir avanzando con la tecnología y en la nueva adquisición constantemente de equipos. A diferencia de las centrales telefónicas que se usaban antes, basadas en hardware, esta tecnología IP no nos obliga a utilizar teléfonos ni aparatos de una marca concreta, teniendo así una gama mucho más amplia de lo que son las opciones. El punto a continuación sería la facilidad de la instalación también de las mismas. ¿Okay? Esto se instala en un servidor Windows, así que no requiere conocer un entorno nuevo como Linux y es fácilmente integrable con el resto de la instalación informática que maneja la empresa por medio de Internet. Todo el sistema utilizado en el cableado de red ya existente permite un amplio despliegue para esta tecnología sin requerir hacer instalaciones nuevas. Luego tenemos la posibilidad de grabación de estas llamadas y de las videollamadas, cuestión que no contábamos sino hasta hace algunos años, que fue que se implementó el servicio de Skype. Siempre que informemos de ello es posible grabar todas las conversaciones, todas las videoconferencias y podemos así analizar la forma en que se atiende a los clientes, cómo se cierra una venta o, por ejemplo, aclarar un malentendido. Las personas que han trabajado en call center conocen la importancia que es el monitoreo de las llamadas, sobre todo cuando está en juego nuestra reputación ante el cliente. Bien, el punto a continuación es que también facilita lo que son las famosas multiconferencias, ¿okay? La interconexión entre varias personas independientemente de la ubicación física que éstas mantengan. Luego se podrá conocer también el tiempo, ¿okay?, de la información para la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que el sistema nos permite llevar una estadística de las llamadas, de los tiempos, del tiempo de espera de los clientes, cuántas llamadas se reciben, y esta data nos permite agilizar en algún momento que haya que tomar una decisión. Bien, amigos, y ya para culminar, agradezco enormemente su atención por el día de hoy y ha sido un placer de verdad brindarles esta información. Muchos saludos.